Ahora estamos de vuelta y tenemos la compañía de Tomás Esposato. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, con calor, como Sí. sabes, pero Como todos nosotros Sí. acá. Sí. No es la primera vez que venís al programa. no es la primera vez. Y has salido por Zoom y también acá en este estudio. O sea, ya es como un contacto que uno dice, Tomás, ya hace un año que no venís. Me encanta venir ¿Qué está acá. pasando? Claro. Siempre es un placer y bueno, siempre se charlan cosas muy divertidas acá. Así que por eso está. Y en esta ocasión, bueno, nos convoca algo medio especial, que es que en otras veces hemos hablado, bueno, de los payasos, hemos hablado de Carmel, han aparecido otras charlas y de repente vuelve el tema del true crime, pero ahora de una historia que no es nuestra, que no es argentina, un trabajo para, lo hablábamos un poco fuera del aire, el caso de los hermanos Menéndez, que es muy importante para otra gente y que a nosotros nos va a acercar desde un lugar medio ajeno, ¿no? Hasta inclusive en la comparativa con, bueno, son como unos Joclender. Los Joclender de allá, claro. Digo, lo primero que me surge preguntarte es un poco cómo se acercaron a la historia y cómo llegan a convocar a personas, no sé, un grupo de argentinos para trabajar en un caso tan icónico para ellos. Sí, bueno, el contacto vino a través de Ale Harman, que es el director del documental, director también de Carmel. Básicamente los yankees vieron Carmel, les encantó, lo llamaron a Ale. Y él les dijo que estaba con ganas de tener unos guionistas para este caso, porque, digamos, ellos al hacer la carpeta de presentación a Netflix ya tenían un montón de investigación avanzada, como suelen hacerlo, pero bueno, Ale dijo, me gustaría tener a alguien que arme la historia, cosa que no es común en los documentales de allá, no es común la figura de un guionista. Bueno, recién lo charlábamos, ellos tienen lo que se llama story producer, que es básicamente la persona que recopila entrevistas, que recopila material de archivo, que loguea, que dice, bueno, este es el material con el que trabajamos. Nosotros tenemos otro método, la verdad que nos gusta hablar de narrativa, nos gusta hablar de giros, Claro. nos gusta hablar de personajes, La estructura, todo. de estructura. Miramos el archivo también, buscamos narrativa ahí también. Y también laburamos mucho con Ale el tema de los cuestionarios. Digo, de nuestro lado también empezamos a pensar en los personajes y en las preguntas que necesitamos para que la historia fluya. Que bueno, en el caso de Carmel lo hicimos en conjunto y creo que funcionó muy bien. Y acá lo tratamos de aplicar al método de ellos, que ya tenían avanzado. Pero la verdad es que les gustó el método y funcionó. Y sobre todo, que creo que es lo más importante, Ale estaba cómodo y podíamos hablar tranquilas y discutir largo y tendido en castellano, que también es un plus, ¿no? Porque uno a veces tenías que justificar cosas ante ellos y en inglés, que es un nivel adicional que tenés que agregar a todo. Sí, es otra complejidad. Totalmente, porque además ellos tienen otro sistema legal, otro sistema judicial. Bueno, hablábamos de los Joclender. Obviamente es un caso que es similar, pero el caso de los Menéndez tiene también algo muy distinto, que hay jurados. Eso es algo claro. que ya es una diferencia, y sobre todo en este caso en particular el jurado cumple un rol bastante fuerte en lo que va a pasar en la historia. Entonces, bueno, nada, fue muy distinto, pero fue espectacular hacerlo. Es una gran experiencia. Hace un tiempito, hace unos días lo leía a Lucas Bucci, que contaba un poco esto de, bueno, que ellos tenían una forma de trabajar que a veces tenían como que explicarla porque no los entendían. ¿Es un poco esto lo que se refería como a formas de trabajo más desde el estructurar, desde el trabajo del guionista, algo por el estilo o qué? Totalmente, totalmente. Nosotros con Bucci, que es con el que escribí esto y con el que vengo haciendo cosas hace mucho tiempo, que también estuvo en este programa. Sí, sí. Bueno, nos gusta, venimos de la ficción, venimos a estudiar guión de la ficción y bueno, caímos en el documental de formas extrañas. Cayeron en la escuela pública, digamos. Claro, como que Pensé bueno, en empezamos eso. a hacer los payasos, eso derivó en Carmel, gracias a Sofía Mora, que también estuvo en Carmel, bueno, un montón de cosas. Pero seguimos hasta el día de hoy escribiendo ficción, guiones de ficción. Entonces utilizamos muchos recursos que tenemos de narrativa del guión de ficción para el documental. Eso no es muy bien visto por algunos, porque dicen, pero estos no son personajes, son personas, y el respeto, y qué sé yo.
no tiene nada que ver. Claro, no. Que es un poco frío a veces pensarlo, porque nosotros nos acercamos a los proyectos con el mayor de los respetos, pero en un momento sí hay que decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esta historia te enganche desde el principio, por ejemplo? Que son cosas que parece que no, uno en el documental es sacrosanto y solemne. Bueno, nosotros no somos solemnes y queremos que la historia se cuente de la mejor manera posible. Y tiene que ser entretenida, esa es la verdad, porque si no, la sacas. Sí, por algo Netflix quiere hacer esto también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y realmente te dicen eso, digo, hay que enganchar los 5 primeros minutos. Y bueno, entonces déjame que piense Claro. cuáles van a ser esos 5 primeros Exactamente, minutos. exactamente. Pero bueno, ellos la verdad que en el documental tienen una forma muy vinculada al montaje, hacen mucho montaje, que acá también, y digo, Ale también labura mucho eso y nosotros también. Pero bueno, para nosotros hay algo que tiene el guión que funciona muy bien, sobre todo en industrias como la nuestra, vapuleada pero industria al fin, que es que cuando haces un guión, en la ficción es obvio, pero en el documental también, cuando haces un guión, bueno, haces más eficientes tus recursos y sabes qué filmar, qué no filmar, qué ir a buscar. Y cuando vas a buscar, bueno, las cosas entran mejor en caja que cuando vas y Claro, con claro. una cámara y vemos qué pasa y tengo 300 horas filmadas y vemos qué pasa. ¿Cómo hicimos Los Payasos? Así terminamos, Que ¿no? es 4 increíble. años. Yo amo esa película. Me parece genial. Yo también. Pero bueno, si hubiésemos tenido que cobrar eso y si hubiésemos tenido Claro. que pagar todo lo que se pagaba y si no hubiese salido de nuestro bolsillo, Claro. hubiese sido una película multimillonaria porque Claro. digo, hubiese tenido un presupuesto demencial, porque fue mucho tiempo. Entonces, bueno, el guión, como siempre, te ayuda a ordenar una producción. Y en este caso, ustedes además contaban con un montón de material de archivo en sí, porque lo que charlábamos también un poco afuera del aire, todo el juicio está filmado, entonces hay igual que ya de por sí, antes de poder pensar en qué van a sumar ustedes como material, había que revisar y revisar un montón de horas. Totalmente. Entonces, me parece que ahí también esa eficiencia, ¿no?, de saber qué ir a buscar después, cuando ya igual tenés un grueso del material que revisar, también es muy importante. Sí, era enorme. O sea, además de que ellos tienen un sistema de archivo que es bastante distinto al nuestro. Para empezar, tienen más permitido el uso del archivo que estuvo publicado en televisión para cosas Mirá. como documentales, en comparación acá, que todo hay que comprar la mayoría. Y tienen algo adicional que ahí hay que sacarse el sombrero y también revisar qué está pasando acá, que obviamente tiene que ver con que el archivo acá se destruye en su gran mayoría. Es muy difícil acceder a archivo. Ahora estamos haciendo algo de hace mucho tiempo y bueno, no hay archivo. Vicky haciendo notas. Si tan solo pudiésemos preservar, ¿no? Y sí, la verdad es que hay algo de preservación, ni hablar de una cinemateca, digo, que ya parece Claro. ciencia ficción, ¿no? Pero digo, realmente que los propios canales, Claro, un no archivo en pueden- buen estado, que exacto. se vea bien. ya no estamos Sí. hablando de cosas públicas Claro. que son el demonio, ¿no? Estamos hablando de algo Siquiera, sí, privados. sí, Los claro, privados propiedad, tampoco claro. tienen su material de archivo guardado. Mm. Porque para grabar algo borraban los tapes. y, Claro. en fin, no hay tapes. Sí, una noción totalmente distinta de... Claro, ellos tienen todo, Claro. lo tienen todo guardado. Y bueno, y después ves cosas como, no sé, Peter Jackson que va y le dicen, che, tenemos una habitación llena de crudos de los Beatles Claro, ensayando. che, ¿querés agarrar refrigeradas, y sí. Y después lo ves y decís, qué bárbaro, y sí, porque bueno, es una idea de preservación del patrimonio audiovisual, histórico, lo que sea. Bueno, me desvío un poco, pero No, tiene no, que ver está perfecto. tiene que ver un poco con eso, ¿no? Realmente tiene mucho también porque y ni hablar que tiene todo catalogado y todo, obviamente. Es un orden impresionante. ¿Querés? No, si no, iba como- a agregar algo, simplemente esto, no, que además justo este caso fue súper mediático, Claro. bueno, vos fuera del aire nos contabas que fue el primer juicio televisado, que después creo que sirvió de ejemplo para un montón de otros casos que le siguieron, ¿no? Es como, bueno, justo tenían la lupa y bueno, tenemos todo servido para agarrar lo que queramos, ¿no? Sí, salió Core TV, que era el canal... Corti, Eso me parece Core TV. fantástico. hermoso. Core TV, un canal de que exista juicios. Core TV, claro. Juicios. Y arrancaron con los Menéndez, Vicky lo vería. Olvidate, por Obviamente. supuesto. pero porque es espectacular.
espectacular. Y lo que sucedió justamente, que en realidad el caso se reaviva también gracias a CorTV, porque en pandemia arman CorTV en YouTube. O sea, se arma el canal de streaming de CorTV, básicamente. Entonces, claro, los y las jóvenes empiezan a ver el juicio otra vez y dicen, este es un mamarracho lo que pasó, ¿cómo estos pibes están presos? Sí, sí. Y entonces toda la movida se armó mucho en redes nace sociales. el TikTok de Fride Menéndez y qué sé yo, y miren este testimonio. Claro, empiezan a agarrar clips de los testimonios de los hermanos y bueno, y a indignarse, ¿no? Porque también en las redes hay mucho de indignarse, claro. y etcétera. Pero bueno, un poco se revivó porque es de dominio público que la gente podía acceder al juicio entero. Hay gente que se lo habrá visto entero. Está para ver entero. Y es tremendo el juicio. Es tremendo porque tienen testimonios muy fuertes y, bueno, narran una historia de los hermanos que es tremenda. Es tremenda. ¿Cómo fue encontrarse con todo ese material? Porque en algún punto, por ahí trato de comparar y pensar, bueno, mientras acá por ahí estarías por ahí tratando de encontrar el material y como que esa sería la lucha, en este caso por ahí, está bien, esa parte estaba allanada y de repente tenés un montón de material crudísimo. Aparte de algo, no sé qué opinas vos de esto, pero veía hace poco el documental de María Soledad Morales y veía, no sé, los testimonios de la policía en los medios. Yo decía, en Estados Unidos declaran de forma que parece cinematográfica. O sea, como que ya están hay muy preparados para la pantalla. Está muy seteada sí. la gente para el entretenimiento, para la pantalla, o sea, parece que estuvieran pensándolo un funcionario público. Y acá no, por ahí no hay tanto de eso. Como yo escuchaba los archivos de este otro documental y decía, claro, esta persona ni está pensando en la tele mientras está hablando, ¿no? Digo, ¿cómo trabajaste con ese material o cuál es tu mirada de eso? Obviamente el material es muy valioso. Ellos, a ver, tienen una industria, hay una industria legal que ellos tienen. Digo, los juicios son como una especie de espectáculo en sí mismo. Sí, sí. Con razón, porque recién hablábamos, el juicio tiene una narrativa que es perfecta. Claro. Es unos contra otros, objetivo claro. Hay un final claro donde se define quién gana y quién pierde. Es como es el guión perfecto, no necesitas nada, está todo escrito. Es cierto que acá es distinto. Está cambiando también. Digo, lo ves en la movida de los documentales como de pronto ya los abogados y la gente empieza ya a saber hablar, ya a saber qué funciona, qué no funciona. Bueno, lo vemos en Burlando y los abogados mediáticos. Y sí, obviamente es como un show business en sí mismo. Hubo una lucha, sí, no hubo lucha, era básicamente lucha de cantidad de material, pero siempre fue la línea de, bueno, cómo contar mejor esta historia. Distinto a lo que nos pasó, por ejemplo, en Carmel, que nosotros en un principio habíamos escrito el capítulo del juicio sin saber si podíamos acceder al juicio. Sabíamos que estaba filmado el juicio, pero nadie lo había visto el juicio. Claro, qué distinto guionar con y sin material. Sabíamos que el juicio estaba y habíamos visto pedazos y qué sé yo. Y un día caen 47 DVDs y fue como, bueno, este es el juicio. Y fue, bueno, increíble. Navidad. Sí. Pero bueno, difícil. Pensaba también en esto que decías de que la narrativa del juicio permite mucho pensar en esa estructura porque tenés claramente, ¿no?, dos bandos opuestos, etcétera. Pero también esto que marcabas como diferencia entre allá y acá con la cuestión de los jurados, en donde también tenés esta performance, porque no es que los abogados y los fiscales tienen que convencer a un juez, a un magistrado, sino que tienen que convencer a 12 personas que pueden no saber nada. Civiles. Claro, que tienen que generarle justamente una narrativa que apelan mucho a la emocionalidad, y creo que ahí hay también todo otro elemento que se pone en juego que por ahí no necesariamente lo vas a tener tal cual en el juicio de Carmel, ¿no? Tipo, totalmente. Muy distinto el juicio también. Totalmente performático. Acá también, digo, un poco en su momento lo hablaba el fiscal Molina Pico, ¿no? De esto de contar una historia y de que obviamente tenés que convencer lo que está sucediendo, en ese caso a 3 jueces magistrados. Acá es un jurado de civiles. Es distinto, es muy distinto. Y después obviamente lo que sucede con
con la condena o lo que sea social, porque bueno, al estar televisado, tu jurado no es simplemente el que está ahí adentro, está ahí afuera también, y es un poco lo que pasó. Básicamente fue en su momento una condena, la segunda una condena política, y ahora estamos ante una posible liberación política también. Sí. Porque está pasando lo mismo a la inversa. Así que sí, es como un coliseo de gladiadores donde sucede todo ahí y televisado. Por eso el segundo juicio no fue televisado. Claro. La decisión del juez dijo, acá las cámaras no están mal. ¿Cómo te agarra a vos las repercusiones estando lejos, ¿no? Porque ustedes también abordaron, no sé después cómo fue el proceso más de montaje y de antes de que ya saliera a la luz, pero digo, se meten con un montón de cosas que tienen que ver con figuras mediáticas, inclusive exponen figuras mediáticas a través del tiempo, porque probablemente sí, a través de todos estos años se miran distintas las cosas y los testimonios de los hermanos Menéndez hoy serían leídos de otra manera. Y es como exponen figuras mediáticas, no sé, la fiscal, no sé, los jueces, todos, y después vos estás acá. Claro. Y escuchás de repente al fiscal que dice que menciona el documental dentro del... Sí, es tremendo, es ¿Qué? tremendo, es tremendo. Sí, es difícil, ¿no? Obviamente hay opiniones. Creo que lo más importante también tiene que ver con que nosotros conscientemente quisimos también incluir a Pam, que es la fiscal. Sí. Pam dice todo lo que tiene que decir, no se calla nada. Gran personaje, la Gran fiscal. personaje. Y bueno, Pam está convencida de que están mintiendo y que TikTok es cualquier cosa y que dice cosas que a veces tiene razón en ciertas cosas que dice, como que vos lo creas no significa que sea cierto. Facto, ¿verdad? Tiene razón. Dice otras cosas que son barrabasadas. Y bueno, hay otras cosas más fuertes que no se incluyeron, pero bueno. Ahora queremos ver el crudo. Me parece que es un personaje que está en contraposición con mucho de lo que se dice y que tiene la altura para decirlo. Claro. Y no es una improvisada que uno puede decir. No, y que aparte estuvo ahí, Claro. me parece que Estuvo eso es muy ahí, valioso. luchó por eso. Quisimos mucho que esté Leslie Abramson, que era la abogada defensora, que decidió lamentablemente no aparecer, que está en la placa final. Sí. Como bueno, para también, porque nuestra idea siempre es, no queremos ir, que lo charlamos mucho con Ale, no ir con algo, con el partido ganado y decir, vamos a que el público piense esto que pensamos nosotros. Pasa esto, a ver qué piensa el público, como darle la mayor cantidad de herramientas posibles para pensar de un lado y del otro y que ambos lados, bueno, tengan su voz. Creo que en Carmel creo que fue un poco más evidente porque era un caso también más, donde había más ideas contrapuestas de lo que había pasado, ¿no? Acá es... pero bueno, sí me ha pasado desde que salió que hay gente que me ha dicho que no deberían salir. Y que, bueno, que yo respeto eso que dicen. Claro. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay una condena cumplida y que creo que se los condenó injustamente. Eso me parece objetivo. Pero bueno, es cierto que han matado a 2 personas. Sí, claro. A sus padres. Es cierto también que no es lo mismo el padre que la madre. Es cierto también que no es lo mismo Eric que Lyle. Claro, sí. Son como demasiadas 4 consideraciones. elementos Claro. distintos que se están englobando en los hermanos y los padres y es todo el mismo crimen y no es el mismo. Bueno, pero hay algo también que pasa con estos documentales que a veces pueden ser o un documental más de Netflix para recopilar hechos de forma morbosa y Sí, demás. porque nos gusta el true Porque, crime. ay, Claro. a ver qué loco lo que pasó. Sí. Y también están las posibilidades, como en este caso, que son poner un poco el pie en el freno y aportar nuevas dimensiones sensibles a la mirada de ese caso, que no es solamente como mirarlo desde una fascinación distante y morbosa, sino sensibilizarse con quizás 2 asesinos, ¿no? Digo, eso es tremendo. Pero particularmente en este caso, y como pasa en varios que se están revisitando de unos cuantos años para acá,
está el tema de cómo cambió la mirada sobre ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, Claro. la mirada que había en esa época sobre la idea de... Que eso está muy bueno en el docu que traen, por ejemplo, el momento en el que Oprah llevó a hombres abusados que se animaban a dar la cara como personas que habían sido abusadas, que hoy por hoy tenemos mucho más entendido que eso sucede y que hay un montón de personas que lamentablemente pasaron por eso. Y en esa época era como un destape, entonces también hay algo de el cambio de época que permite revisitar y tener otra mirada más sensible al respecto de ciertas cosas, que me parece que este caso, con todos esos elementos que vos decís, ¿no? Como Total. los 4 elementos en particular, permite como un nivel de ir para un lado y para el otro e ir pisando en distintas zonas. Sí que te hace pensar, que eso es lo bueno del documental, Claro. No es que ponerte a ver un informe, que eso lo puedes leer, lo puedes ver en el noticiero, lo que sea. El documental me parece que te cuenta una historia que te hace reflexionar acerca de algo, que te hace discutir con gente que lo vio. Sí, que plantea ideas contrapuestas, contradicciones, cosas que pensar. Algo que está vivo hasta el día de hoy, que es algo que siempre Netflix y todas las plataformas te preguntan cuando vos plantás un documental, te dicen qué es lo nuevo, qué es hoy, por qué es relevante hoy. Bueno, evidentemente este caso de los Menéndez tiene algo muy relevante hoy, que es que cambiaron las visiones de muchas cosas, que se puede ver claramente eso, porque realmente hubo un 50-50 del jurado del primer juicio, que era hombres-mujeres, También. Eso porque es los tremendo. hombres no Sí. creían que un hijo podía ser abusado por su padre. No era posible, como no Sí. era, esto es mentira. Y como no puede solamente ser eso, así. sino también el hecho de no entender las dinámicas, porque era, bueno, pero si pasaba eso, ¿por qué no se fueron de la Claro, casa? no, que aparte sos un hombre Claro. grande. Pegale a tu Claro, papá y ya macho. está. Sí, claro, sí. como Sí. no entender tampoco a veces las dinámicas de poder dentro de esas mismas relaciones. Total. Que es algo que digo, que lo vemos mucho en los casos de femicidio y un montón de cosas que... Pero ¿por qué no fue a la policía? Claro. No, bueno, claro, las dimensiones de lo que está pasando son muchísimo más complejas. Es cierto, digo, Eric y Lyle eran personas que vivían en un ambiente que desde afuera parecía Idílico. Claro, idílico, sí. que Dinero, tenía bonitos, libertad, iban todo, para acá, sí. iban para allá, como bueno, pero si Lyle iba a la universidad en Princeton, ¿por qué no se queda ahí en vez de volver a la casa? No, porque esto se Claro, es trata algo de- más grande, es ¿no? otra dimensión, están cautivos de un monstruo, que no es que vos decís, bueno, listo, le corto el... Porque también me parece que tiene que ver con empatizar con lo que está pasando Ujú. y con lo que pasaron estos chicos que no son chicos ya, ¿no? Son Sí, señores sí, de sí, 50 son. años. Pero digo, ser abusado desde los 6 años te modifica tu percepción del universo. Por ¿no? la persona que Claro. cuida de vos. Pero ¿no? O sea, es que tus valores están totalmente desfasados. Exacto. Están Sí, totalmente como... No es que pensás... No piensan igual que nosotros. No. Sus lugares de... Su forma de escape también Exacto. es distinta y podés considerarlo de otra manera Entonces decir, ¿por qué no fueron a la policía? No está dentro de sus parámetros posibles Mm. eso, porque tienen otra visión de la realidad, Mm. que fue alterada a propósito, porque tenían un padre que básicamente les decía, esta es tu realidad. también. claro, la vida acá es así. Claro, Creo que eso también pone un poco en juego esto que mencionabas vos, ¿no? De las posturas de los jurados. Pone también un poco en jaque el sistema, ¿no? De qué tan preparadas están esas personas que van a decidir el destino de 2 personas por, no sé, los próximos 50 años. sí que es un tema, porque hace poco me parece que salió, no sé si media sanción, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, o si salió un Para el juicio dictamen del en jurado para acá. comisión Sí, para el juicio de sí. jurado acá. Que yo decía, bueno, está bien, no me parece mal, porque qué sé yo, porque hemos visto ya en tribunales como, bueno, las decisiones pueden ser muy contrapuestas, y qué sé yo. Después decía, confiaría en un jurado. Ay, no sé, claro. Gente, 12 personas. No lo sé. Porque uno dice, debería ser representativo. Bueno, la democracia también debería ser representativa.
Es difícil. Y no aparte, sé. bueno, todos los sistemas tienen sus tramoyas, ¿no? Porque también tenés Por la supuesto. preselección de los jurados en Estados Unidos, muchas veces está muy viciada también. Y entonces, si Sí, tenés un caso en donde, por ejemplo, la cuestión racial es importante y agarrás y tratás de que no quede ningún afroamericano en el jurado, y Claro. probablemente igual está viciado ese. bueno, teníamos una parte en el documental que era todo sobre la selección del jurado, que era muy interesante porque era obviamente... Básicamente una de las preguntas que le hacía a los abogados, a los jurados, para los que no sepan, la selección del jurado es básicamente, se van presentando personas que fueron llamadas a jurado, los abogados les hacen preguntas Claro. y pueden descartar o Exacto, acceder a sí. que esa persona forme parte del jurado o no. Entonces la pregunta que le hacían es, básicamente, ¿usted considera que un niño puede ser abusado por su padre? Y si le decían que sí, Lo había abogados que lo descartaban. descartaban Claro, directamente. claro. Porque sí, es como decís vos, es una visión también de a qué está dispuesta esta persona. Y bueno, finalmente quedó... Pero que es interesante, porque si lo pensás, realmente, a pesar de los vicios que puede tener y todo, fue un 50 y 50, Sí, donde total. nadie se movió, o por lo menos eso nos decían, que hubo muy poco movimiento de opinión desde el principio hasta el fin de las deliberaciones. Y que es un caso que con todas las pruebas expuestas no se puede llegar a un fallo, ni siquiera unánime, porque tiene que ser unánime para Claro. condenar, pero además ni siquiera, o sea, estamos lejos de la unanimidad, estamos hablando de mucho atrás que era 50 y 50, no había forma que se pusieran de acuerdo. Decías esto de, había una parte que contaba esto, si pudieras elegir, digo, esto se hubiera contado, o si ustedes, digo, te incluyo a el equipo, se hubiera contado en más capítulos, qué cosas hubieran fraccionado para decir, uy, hubiera puntualizado acá los padres. Voy a sacar estos extras. Claro, como ahora. digo, ¿cómo contarían la historia? No, Si bueno, no no, fuera- no es que Voy voy a mi blog de notas. No, pero quería mencionar acá, algo, claro. quería mencionar algo que esto por ahí Ale me mata por decirlo, que es que algo muy importante que obviamente quedó afuera, porque las cosas quedan afuera de los documentales, no Sí, porque sí. no sean parte de la realidad, lo digo como un poco atajándome. No es que lo dejé afuera para que el no sea documental verdad. no claro. es una realidad, es, No, claro, obvio. es una narrativa también que está recortada, Sí, donde sí. hay cosas que quedan afuera. Pero fueron muchas horas de las entrevistas con los hermanos. Muchas horas. Muy difíciles porque, para empezar, ellos te tienen que llamar a vos. Sí. No los puedes llamar vos a ellos. Ellos te tienen que llamar a vos. Lo llamaban en este caso a Alex Harman. Eran conversaciones que duran 15 minutos no más, que están monitoreadas todas, que cada 1 minuto y medio, una cosa así, hay un mensaje que te dice esta llamada está siendo Sí. monitoreada. Uf. Con lo cual es muy difícil generar un Claro. hilo conductor que siga, que todo el tiempo se está Un cortando. clima, un momento. A pesar de eso, estamos hablando de horas y horas de entrevistas que le hizo Ale a Lyle y a Eric, y que mucho quedó afuera por obvias razones, pero hay esto que bueno, Ale no lo suele decir, pero hay un Decilo, podcast decilo. que salió de Netflix que se llama The Menendez Brothers, The Official Companion Podcast, que es en inglés lamentablemente, pero básicamente es que está narrado por Ale y contado por Ale en inglés, con horas de entrevistas, Fantástico. cosas que quedaron afuera de las entrevistas, muy tremendas. Un poco también él habla sobre el desarrollo de estas entrevistas, cómo se fueron sucediendo, cómo se fueron dando, cómo fueron entrando en confianza. Y hay cosas que están ahí, que no están en el documental, que son, que son muy interesantes, muy fuertes. Y creo que el podcast le hace mucho bien al formato, porque es más fácil, porque hay algo en el Claro. documental que necesitas visuales para Sí, sí, apoyar esa sí. entrevista que no los tenés a ellos, que qué sé yo. Entonces está bueno, está en Spotify para... Ya se lo, Sí, Nancy ya se lo guardó. Ya lo encontré. Sí, sí, sí. Ya Está lo encontré. muy Hay bueno. un montón de material. Sí, sí, hay un montón de Sí. material. Sí, sí, sí. Así que diría que, como siempre Netflix muy piolas. Te hace Cuando no 360 está, ellos. Sí, claro. 360, total. Sí, sí. La verdad es que, no sé, te preguntaría 1000 cosas más, también muchas cosas de chusma también, de Obvio. decir, no sé, qué increíble conocías el caso, estabas metido en el caso antes de entrar, ¿cómo fue eso también? Cero, no tenía idea Eso es del lo caso. último, lo último que se me ocurre. Nunca lo había escuchado.
o por ahí sí, viste, y no... pero también creo que me pasa mucho, digo, a la hora de hacer documentales, si por ahí no estoy muy embebido en el caso, trato de usarlo como herramienta a mi Claro. favor y decir, bueno, mi ignorancia me va a facilitar ciertas cosas que es... Bueno, hay algo de medio virginal de no saber nada, entonces decir, bueno, puedo empezar por cualquier lugar y puedo ir entendiéndolo de a poco y registrando cómo voy percibiendo las cosas desde afuera, desde esa ignorancia, que a veces está bueno hacerlo, sobre todo en los casos muy mediáticos donde, bueno, ya todos saben lo que pasó, cómo Tal pasó, ya cual. tienen sus sesgos de confirmación, todo. Entonces, bueno, venir de afuera también ayuda a un elemento que para mí es fundamental en el documental, escribiéndolo, que es la curiosidad, la genuina curiosidad de decir, ¿cómo pasó esto? ¿Y quién es esta persona? Querer saber más, claro. Exacto. ¿Y a dónde fue? ¿Y por qué hizo esto? Y me gustaría saber más sobre esto, y me gustaría saber más sobre lo otro. Y entonces Claro. esa Te curiosidad guía un poco. para mí guía la investigación, Claro. siempre, porque es orgánica, ¿viste? Te lleva, es algo medio causal, te lleva una causa-consecuencia muy orgánica que después viene muy bien a la hora de contar la historia. Tomás, te robamos muchísimo Por tiempo, favor. muchísimo tiempo, pero nada, digo lo mismo, seguiría de chusma nomás para Obvio. preguntar cositas, así que ya no tiene sentido, ya está, basta. Ya no te retenemos más. favor. Gracias enormes por haber compartido Gracias por invitarme. la mesa con nosotras. Te esperaremos. ¿Viste todos estos aplausos? Sí, Todo para vos. muy Toda esa bueno. gente que está ahí. Te esperaremos en otra oportunidad seguramente Espero para volver hablar de más pronto. cosas, así Sí, que sí. bueno, gracias. Aquí estaré. Gracias a ustedes. Nancy, ¿con qué cortamos este momento? Vamos a escuchar Sweet Soul Music de Arthur Conley.